Bueno, gente, buenos días y bienvenidos, como decía antes, a la última sesión, que es increíble para mí que pasó en tanto tiempo, del curso de budismo, ¿no? Y hoy, esencialmente, quiero tocar la última de las cosas que como se llama, los últimos temas que tenemos que ver, que es el budismo en el mundo moderno, y esencialmente la gran duda de siempre, que es, ¿qué budismo me conviene hacer a mí? Yo voy a intentar responder estas preguntas de forma bastante general porque es un tema extremadamente personal. Pero bueno, quería primero hacer como una especie de revisión de dónde estamos en el budismo en el siglo XXI, ¿no? Yo diría al principio del siglo XXI, pero ya estamos un quinto dentro del siglo XXI, así que digamos el siglo XXI directamente. Como siempre, esta es la última, si a esta altura no lo saben, es complicado, pero el curso es mensual, vamos a tener formato de siempre, el de un minuto más o menos, una hora, por ahí, esta va a ser de una hora, por ahí. Es menos pesado técnicamente de discusión, en cualquier momento se desmutean y me pueden hacer preguntas, o si quieren pueden hacerlas vía chat, ¿no? El chat que me aparece acá. Eso no hay problema, pregúntenme en cualquier momento las. Esencialmente, hoy vamos a ver el tema del budismo en el mundo moderno. Los autores que yo voy a tocar principalmente, hay muchísimo, digamos. Este de todos los temas, por supuesto, es el tema que más escritores tienen, ¿no? Para mí, realmente, esperemos un momento que, a ver si me mandó por. Ay, siempre, esperemos uno. Denme un segundito, que está Raquel que quiere subirse. Perdón a todos, si fuera otro caso, no lo atendería ahora, pero ahí está. Ahí la vamos. Perdón, decía, ese es el tema que más autores tiene, porque es el tema generalmente más relevancia, que más. Y para eso uno puede elegir un montón de autores en general. Yo me voy a focalizar en algunos que son Ambedkar, Kei, Yotia y Mayer, pero realmente hay muchísimos. Gombrich, Karupajana, hay realmente, probablemente el foco del budismo moderno más grande que hay el día de hoy, ¿no? Entonces, tienen para elegir. Yo me voy a enfocar a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado y hasta la actualidad. Entonces, lo primero que quise pensar es cómo voy a estructurar esta. Y esta me costó más que cualquier otra de las otras clases para estructurar, porque digo, bueno, le tengo que dar un cierto orden. ¿Cómo le doy el orden? Entonces, armé un eje muy simple, que es el budismo en sus tipos, en el cual esencialmente mapeo dos conjuntos de variables. Uno es uno que va, el que es vertical, lo vamos a ver entre dos cosas. Entre los budismos que plantean como esperables experiencias religiosas y místicas. ¿Y esto qué quiero decir? Quiero decir, por ejemplo, visiones, quiero decir, por ejemplo, charla con deidades, quiero decir, por ejemplo, con el caso del budismo tibetano, que los practicantes que se iluminan directamente desaparezcan en una nube de luz al morir, o que vayan volando en el mundo de las daikinis. Quiero decir, lo que diríamos magia, esencialmente, magia ritual, ¿no? Experiencias que pasan desde tengo una visión de la tierra pura en el aminismo, por ejemplo, hasta directamente me convierto en un personaje que no entraría en los libros de Harry Potter por ser demasiado bizarro. En la otra punta vamos a tener a aquellos que tienen un enfoque puramente secular, y cuando llego a secular quiero decir un tipo de secularidad que es ser la secularidad que está bastante de moda en el discurso moderno, que es, por ejemplo, el tema de lo que se llama neurociencias, que es un conjunto gigantesco de diferentes posturas también, pero que generalmente se vuelve como una especie de difusión de cierta cuestión biológica de las ciencias, ¿no? Que es súper interesante y que es súper materialista, por así decirlo. Sí, perdón. Hay una consulta. Ojo que viene, bueno,
Perdón, Mari, voy a intentar bajar un poco el reverb. Voy a intentar bajar un poco el reverb. Ahí, por ahí se está un poco mejor. A ver, voy a bajar un poquito esto. A ver si se escucha un poco mejor. Decía que tiene un poquito menos de, que está más enfocado a lo que diríamos una cuestión socialmente aceptada y un enfoque puramente, para ponerlo de forma práctica, aquel enfoque que si nosotros lo planteamos en una reunión cualquiera, de amigos o de lo que sea, no va a generar ningún tipo de sorpresa, ¿no? Este sería como el criterio. Si nosotros lo que nosotros planteamos, por ejemplo, vamos a comer en el trabajo, o vamos a la casa de un amigo, o estamos con el médico, generaría la idea de qué locura es esta, o la reacción de qué locura es esta, estamos más en el ámbito del enfoque más religioso y místico. Si es algo que directamente se acepta, vamos a estar dentro más del enfoque secular. Y luego hago esencialmente otro eje que es la complejidad técnica de las prácticas. Ahora, bien, la práctica no es solo meditación, quiero aclarar. Hay sistemas que tienen una práctica de meditación extremadamente simple, pero que esperan recibir experiencias complejas. Hay sistemas que tienen de práctica meditativa simple y pueden recibir experiencias complejas. Y hay sistemas cuya práctica meditativa no es compleja, es simple, pero otras prácticas que tienen que ver con el comportamiento, tienen que ver con el análisis, el debate, la interacción entre estos, los hacen complejos. Como por ejemplo, si uno lee, por ejemplo, la tradición de la selva Thai, que nosotros vamos a hablar un poquito hoy, va a ver que la mayor parte de su práctica meditativa esencialmente es lo que se llama basado en el Mahasatipatthana, es un texto clásico que nosotros también usamos de meditación, es más simplificado. Sin embargo, esa es la parte práctica de meditación. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con generaciones de amuletos y de protecciones y un montón de cuestiones asociadas a ellos, que los han llegado a ser llamados los tántricos de la selva, ¿no? También. Y que tienen que ver con más una cuestión mágica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la práctica meditativa es simple, de hecho es compartida con el movimiento vipassana, pero tendrá expectativa como el resto de las complejidades que no hacen su práctica meditativa pueden ser más complejas. Entonces vamos a ir de lo religioso y místico a lo secular, y de la complejidad de la práctica diaria, incluyendo la meditación, pero no solamente, a la simplicidad de la práctica diaria. Y para eso vamos a empezar desde lo más a lo menos. Y vamos a empezar con el budismo tibetano. El budismo tibetano esencialmente es el mayor heredero de la tradición vajrayana de la India, de lo que se llama budismo tántrico. Si bien en la actualidad ha sufrido bastantes cambios, lo que ha pasado es que se ha generado lo que llama el enfoque triyana. El enfoque triyana esencialmente significa de que el budismo, si bien tiene sus prácticas especiales son tántricas, mucha de la presentación está de acuerdo a las prácticas exotéricas, las prácticas del Theravada y el Mahayana. Y esto va a variar, por supuesto, de escuela a escuela. El más conocido de todos son el Dalai Lama, que está ahí, por supuesto. Y en la escuela del Dalai Lama hay un gran énfasis en la práctica de la parte mahayana del budismo, especialmente para los laicos, ¿no? La práctica tántrica, generalmente, especialmente la práctica tántrica compleja, digamos, los yamatakas, los chakrasambharas, hasta las chintamanis, está generalmente reservada para aquellos practicantes que son más avanzados y que generalmente son monjes. Una persona que es tradicionalmente extraña en esto es el mismo Dalai Lama, que es probablemente unos pocos maestros Gelug, yo conozco un par más, pero no son muy comunes, que enseñan prácticas avanzadas abiertamente. Pero, en general, la persona que se anota en un curso Gelug no tiende a ser introducida directamente a las prácticas tántricas. Diferente, por ejemplo, es la aproximación de las escuelas Nyingma o Kagyu, donde el contenido tántrico está como mucho más puesto de frente, ¿no? Uno más entra en contacto más directamente. A mí me pasó, por ejemplo, en mi experiencia personal, de ir a un templo Kagyu, directamente lo primero que hacen es te dan una iniciación, te dan un mantra, y directamente tomando la práctica del mantra.
siempre siendo la persona, la escuela que queda medio por afuera de todo ese esquema es la Sakya, como tradicionalmente está, en el sentido que intenta mantener las prácticas lo más parecidas a la India y por eso tiene como casi un approach totalmente diferente. La escuela es más pequeña también, entonces tiende a ser... sí, Raquel, decinos qué pasa. Ahí vi que no estás dando una mano. Raquel, acuérdate, esperemos un segundo, te desmuteo. Perdón, gente. Ah, está sin coso, está sin audio, Raquel. ¿Querés tipearlo? Puedes tipear por el chat la pregunta, si quieres. Decía, la escuela Shakya tiende a tener otra aproximación. Pero todas las escuelas, la Yonan, el Yungan Bond también incluidos, generalmente tienen algunas cuestiones que las hacen ponerlas como en el extremo tanto del eje de la práctica como en el eje de la, ¿cómo se dice? En el eje de la experiencia religiosa. Todas las escuelas están basadas en la idea de alcanzar poderes tántricos, de alcanzar poderes mágicos. Todos sus practicantes avanzados, los famosos Mahasiddhas, son budas, pero son budas que aparte tienen un tipo de experiencia, digamos, bastante salvaje en cuanto a su discurso y aparte a su forma de mostrarla. Sea, aún los más pacíficos reportan visiones de deidades, viajes a otros mundos, conversaciones con seres feéricos, un montón de cuestiones que son raras para nuestra cultura y nuestro discurso más cotidiano, ¿no? Y aquellos que son muy famosos, por ahí lo son todos son por haberse ido volando al mundo de las daiquinis, pero algunos son famosos por tener guerras con poderes mágicos, otras cuestiones que son así fuera de lo común para la vida de una persona en Occidente hoy. Sin embargo, al mantener esta tradición más viva, también mantiene un montón de cuestiones que está asociada que la hacen atractiva, creo yo. Mantiene una perspectiva del mundo totalmente diferente, la cosmovisión es totalmente diferente, penetrada por seres mágicos y seres espirituales todo el tiempo. Mantiene un montón de yogas, aquellas personas que les gusta el yoga generalmente tienen que acercarse a esta escuela. Y mantiene un montón de rituales y de formas de pensamiento y sistemas que son muy, muy difíciles de encontrar en todo el resto del budismo. ¿Por qué yo la pongo como en uno de los extremos? Si bien es una forma bastante conocida del budismo occidente, porque probablemente cuando uno empieza a meterse en ella, es la forma que más lejana es al modo de pensamiento, el discurso más coloquial de Occidente, ¿no? La forma en la cual el mundo, la idea es que el practicante va a liberar directamente el mundo, lo va a transformar en una especie de tierra pura por sus propios medios y por su habilidad mágica, y es una forma que no hace división absolutamente en ninguna de las categorías del ser humano. Hay un budismo tibetano desde el punto de vista político, desde el punto de vista educativo, desde la medicina, integra absolutamente todo. Esta cuestión tan integradora, esta visión tan como, digámoslo así, prefeudal, feudal en algunas formas de decirlo, es probablemente la más alejada tanto en práctica como en perspectiva, a lo que, digamos, podemos decir un enfoque secular es simple. Luego del budismo tibetano, tenemos Shingon y Tendai. Shingon y Tendai, ahora, quiero decir, tienen cierta continuidad con el budismo tibetano. ¿Por qué? Porque son las formas del Vajrayana que han sobrevivido en Japón. En un momento hubo mucho Vajrayana en China, en Corea y en Japón, pero con el paso de los años fue perseguido y cayó generalmente de favor en la corte de los emperadores. En China fue perseguido y exterminado. En Corea se mimetizó tanto con el chamanismo nativo que en realidad es muy indistinguible. Y en Japón solamente sobrevivió estas dos escuelas. Ahora, estas escuelas no tienen el mismo nivel de complejidad y transmisión que las escuelas tibetanas, yo creo que porque simplemente estaban más lejos, dependían de la transmisión de China, y cuando China estaba afianzando las transmisiones de lo que se llaman los tantras más complejos, o que se llaman los Anuttara Tantras o Yogottara, fue erradicado, entonces sobrevivieron los que se llaman los tantras menos complejos. Sin embargo, en Shingon y Tendai es un estilo tántrico, especialmente en Shingon. En Tendai tiene más rasgos, pero no tiene tanto un sistema propio completo.
que se enfoca generalmente en los budas tántricos de nivel Charya y Kriya, especialmente Mahavairokkana, que es Mahavairokkana es un texto y aparte es como el Buda central de estas escuelas. Fuera de eso, tiene muchísima similitud en Japón con lo que sería el budismo tibetano en Tíbet. Tiene un sistema tántrico bastante desarrollado, generalmente, como a diferencia de las escuelas tibetanas que han dicho esta cuestión de triyana, y contacto con lo tántrico es más rápido, y tiene una serie de ritos bastante complejos, si bien no alcanzan la complejidad del sistema tibetano, de vuelta por cercanía y por más tiempo de transmisión, ¿no? Fuera de eso, tiene un papel interesante en el budismo japonés, en el sentido de que, si bien es un budismo que ha sido bastante perseguido en los últimos años, ha tenido una gran resurgencia, y yo creo que tiene que ver con esto de lo mismo que pasa con el budismo tibetano. Presenta una visión tan diferente del Japón, una visión tan diferente del cosmos, en el cual uno puede transformarse en un Buda y liberar a todos los seres, que de alguna forma es como un antídoto para mucha gente del discurso moderno, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, como la mayor parte de las escuelas budistas del Japón, salvo la mismo, es una escuela que es pequeña, ¿no? Y a diferencia del budismo tibetano, es casi desconocido fuera de Japón y Estados Unidos, donde hay suficiente comunidad japonesa para que exista. Hay un par de templos Shingon en Brasil, hay un par de personas aquí que lo practican en Argentina, pero realmente no es un budismo que se haya extendido mucho, ni sus estudios, ni el budismo en sí, fuera del marco japonés, y aún dentro de Japón es una escuela que tampoco es tan grande, entonces probablemente si uno quiere buscar una versión un poquito más amable del budismo tibetano, menos compleja, sería una buena idea si uno fuera especialmente dentro de una colectividad japonesa, fuera parte de Nikkei o descendientes japoneses, pero si no va a encontrar muy poco material. Yo personalmente conozco solamente a dos Sode Shingon, uno japonés y uno que es americano, descendientes japoneses, y la verdad es que ellos mismos me dicen que cuesta mucho, porque si bien el texto base de ellos está traducido, todos los textos de comentario y todo eso esperan ser traducidos y es muy difícil que se haga en los próximos años. Ahora sería un gran proyecto para alguien que quiera hacerlo, creo yo. Una vez que salimos de los budismos tántricos en sí, nos podemos ir a lo que se llama el Theravada. Y sorprendentemente el Theravada va a estar bastante alto también en ambas escalas de complejidad y experiencia religiosa, especialmente tradición Maha Nikaya de Tailandia. Acá quiero hacer una aclaración. Uno generalmente piensa el budismo Theravada en budismo tailandés. Y piensa como si eso fuera una sola cosa. Pero, como hablábamos la vez pasada, en realidad el budismo tailandés está dividido en dos grandes grupos. A principios del siglo XX hubo un movimiento de reforma, que después vamos a ver que dio como lugar la tradición del bosque tailandés, en el cual el foco vuelve a estar puesto en la meditación. Y se separó de lo que se llama el Maha Nikaya de Tailandia, que es, digamos, por así decirlo, la tradición más tradicional, si eso suena raro, el sistema más tradicional de Tailandia y es el sistema oficial por el cual los reyes son bendecidos, etc. Ahora, si lo que se separó es la parte más meditativa, ¿qué es lo que quedó de otro lado? Bueno, es el budismo que genera la idea, por ejemplo, de las pagodas de oro, para aquellos que fueron a Tailandia, y el que genera el tema de los amuletos, que producen 18.348 amuletos. Ustedes saben que es interesante que una de las mayores exportaciones de Tailandia como país es amuletos mágicos. Esto es porque los monjes del Maha Nikaya se especializan en hacer servicios de protección mágica y amuletos. Esto es raro si uno lo piensa en la idea que Occidente tiene el Theravada, en el cual el Theravada es uno de aquellos que dejaron todo lo que el Buda no enseñó en el Canon Pali, ignorando que en el Canon Pali también enseña protecciones mágicas, ¿no? Pero increíblemente el Maha Nikaya Theravada es esa parte recargada. Realmente el Maha Nikaya hace mucho énfasis en el estudio de los textos Pali, y hace muchísimo énfasis en la producción de esos textos Pali como servicio a los laicos. Entonces, ¿esto qué incluye? Cantar, por ejemplo, lo que llaman las paritanas, o los paritas, los textos de protección mágica, generar amuletos, dar posibilidades de hacer mérito para que les vaya en los negocios. Y esto ha dado un grupo de gente que está muy enfocado en los textos y en la producción de rituales,
y según la otra vertiente, según la vertiente del bosque, menos enfocado que vivir en la meditación y en el desapego. Para nosotros, quiero decir, el Maha Nikaya es una escuela difícil, ¿no? Aquellos que se interesan el budismo, generalmente en Occidente, y generalmente los que están especialmente en foros de internet, tienen como esta visión cuadrada del budismo. Uno dice, Theravada es como el protestante seco que practica y solo y es desapegado. El Mahayana es la versión, bueno, más cool y rock and roll, todo eso, y el Vajrayana son los nerds que están de alguna forma jugando Dungeons and Dragons en su vida diaria. Y todo esto queda hasta que uno ve a una persona del Maha Nikaya y de repente ve las pagodas de oro cubiertas con 18.000 figuras de los Budas y los fetos abortados que se utilizan como fetiches para conseguir un espíritu esclavo, un fantasma esclavo que trabaje para uno, ¿no? Esto hace que sea mucho más complejo y al mismo tiempo mucho más rico. Si uno ve la cultura tailandesa, va a encontrar que toda la cosmovisión budista, también ahí como en el budismo tibetano, existe de forma muy cercana. Sean desde películas, libros, o por ejemplo hasta propagandas en las cuales aparezcan tipos de fantasmas mencionados en los textos. El Maha Nikaya esencialmente es como el budismo más tradicional de Tailandia, enfocado puramente en una división bien clara monje laico. Si bien muchos laicos pasan alguna temporada en un monasterio como monjes, se ordenan y después están los votos, la idea del budismo Maha Nikaya está tan atada a la identidad tailandesa, yo creo, porque cumple esencialmente un papel todavía muy vigente en el proceso social tailandés. Tradicionalmente eran las personas que se ocupaban de la educación, de la alfabetización, en muchos casos también de la medicina, y eso en Tailandia se sigue manteniendo. Sigue manteniendo hasta tal punto que son generalmente aquellos que son los que consagran a cada uno de los reyes. Saben que Tailandia sigue siendo un reino. Quejarse de la familia real sigue siendo un crimen, en ese sentido, y quizás la forma más fuerte de esta expresión es, digamos, la relación entre el Maha Nikaya y la familia real. Si lo quieren pensar de alguna forma, piensen en la iglesia argentina pre-1930, más o menos. Tenían ese tipo de relación con el poder. En general, estudiar dentro del Maha Nikaya, si uno es occidental, es más difícil de lo que uno pensara, porque implica por lo menos aprender muchísimo de la práctica Thai, aprender el idioma Thai y aprender el Pali, que ellos siguen manteniendo vivo como un idioma oral. Entonces, es complejo, pero es súper rico. Separándonos un poquito de esa idea, podemos volver a lo que habíamos dicho antes, la tradición de la selva, la tradición Thai que se separa del Maha Nikaya. Y lo que va a hacer esta tradición Thai es súper importante para Occidente. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer va a dar lugar al movimiento Vipassana, que después va a dar lugar al movimiento de Mindfulness, ¿no? La tradición Thai de la selva es formada a principios del siglo XX por una serie de Ajahns digamos, de monjes de la selva, monjes que se retiraban, que dicen, che, esto de los rituales y de estar tan pendiente de lo que quiere la gente, no es lo que el Buda quiso. Entonces hacen lo que hizo el Buda, que se van a la selva y se dedican a hacer Shamatha Vipassana, ¿no? Por supuesto, después de un tiempo ellos se vuelven famosos, empiezan a traer discípulos y se vuelve a producir esta cuestión más de institucionalización, que es algo que se darán cuenta que desde el primer budismo, la discusión de qué es lo que el Buda quiso decir está presente, y siempre pasa lo mismo, siempre hay gente que dice, esto no es lo que el Buda quiso esto otro, y van y lo adaptan y lo localizan, ¿no? En este caso, la tradición Thai de la selva es probablemente la más difícil de acceder aún al día de hoy, todavía más que la de la Nikaya, porque no solamente implica el conocimiento que habíamos hecho en la Nikaya, sino que también generalmente se hacen prácticas en pequeñas viharas en la selva. Sin embargo, tiene un gran número de practicantes occidentales a través de aquellos discípulos de los primeros practicantes de la selva. Así es que la mayor parte de practicantes que uno vea en Occidente de tradición Theravada van a ser de este lado. Todos los Ajahn Sumedho, Ajahn Palan, todos esos que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, Bhikkhu Bodhi,
van a encontrar 18.000 libros de Theravada, generalmente en esta tradición. ¿Por qué? Yo creo que es porque deja la cosmovisión tan presente, el budismo un poco de lado, léase, por ejemplo, los fantasmas, léase las ofrendas a los nagas, las casas de los nagas, todo eso que es los kumentong, ¿no? Estos fantasmas esclavos en cuerpo de fetos que aparecen en Majjhīna Nikāya, y se concentra más en la práctica meditativa, con lo cual lo hace mucho más fácil de metabolizar dentro del discurso occidental. Imagínense ustedes ser un joven que se va a estudiar a Tailandia y vuelve y su familia dice, bueno, ¿qué aprendiste? Y uno dice, bueno, para necesitar eso necesito el feto de un bebé que ha sido abortado, ¿no? O sea, esto es complicado en cierto punto. En cambio, la tradición de la selva permite, digamos, una aproximación más enfocada en la meditación y en un servicio como más abstracto del contexto social, con lo cual yo creo que es más fácil de una forma de trasplantar. Y ahora vamos a la gran familia del Chan, el Song y el Zen. Saltamos lo que sea de Nikaya al Mahayana. Yo puse Chan, Song y Zen juntos, por lo cual la mayor parte de la gente que esté viendo esto y sea del Zen probablemente me va a querer asesinar. Lo cual, bueno, perdón, primero. Segundo, pónganse la cola. El tercero es, en realidad son la misma familia. Transmisión del Chan, Song y Zen surge cuando llega Bodhidharma a China. Bodhidharma aparece como un patriarca de una escuela llamada Dhyan, que significa absorción meditativa, que hace un foco en la vuelta a lo más básico del budismo, ¿no? Siguiendo solo en él la tradición Mahākāyāpa. Entonces tenemos muy poca información de lo que es la tradición Dhyan en la India, pero tenemos el relato de Bodhidharma. Y Bodhidharma genera un movimiento que en China, especialmente cuando se forma el Chan, esencialmente hace que los taoístas empiecen a expresar su experiencia en términos budistas. No es exagerado decir, como por ejemplo Cleary lo hace en su comentario el Sutra de la Plataforma de Patriarca Huinen, decir que en realidad el primer Chan era esencialmente un taoísmo expresado en términos budistas. Lo cual para mí es extensible a muchas cosas del budismo. Uno podría decir que la tradición Nikaya, por ejemplo, es la cosmovisión budista y tailandesa expresada en términos puramente budistas, los fantasmas, etcétera, etcétera. Y podría decir que el Vajrayana es el chamanismo central expresado en términos budistas, ¿no? Y por eso yo creo que nosotros en alguna forma estamos yendo hacia también nuestra cosmovisión expresada en términos budistas, porque es lo que el budismo hace. Pero volviendo al Chan, esencialmente lo que pasó es que un montón de practicantes taoístas empezó a plantearse y a ordenar sus métodos que carecían de un metasistema que los ordenara, mediante los términos del budismo. Encontraron que el budismo era útil para expresarse filosóficamente y literariamente, y de repente el Chan tuvo una gran explosión, así como el taoísmo, quiero decir. El taoísmo tomó muchísimo del budismo también en China como para enriquecerse. Ahora, el Chan en China es extremadamente complejo y multifacético, y es muy diferente de lo que uno puede ver en un templo Zen, interesantemente. El proceso de pasar de China a Japón, primero pasa por Corea, donde toma esta cuestión tan interesante que tienen los coreanos, que es de transformar todo lo que ellos hacen en budismo coreano. Nosotros lo vimos toda la vez pasada. Y unas cosas que hacen es simplifican bastante la complejidad del Chan. Y cuando llega a Japón, y especialmente cuando los grandes maestros como Dogen, ¿no?, viajan y aprenden el Zen, ellos lo simplifican más en una cuestión que los japoneses tienen que hacer mucho, que es dejar todo como en su esencia más simple. Entonces, si nosotros vamos a ver el Chan y el Zen, vamos a ver casi dos historias totalmente diferentes. El Chan va a contener muchísimo lo que después se va a llamar la tierra pura y el amismo, el culto del Buda Amida. Va a contener un montón de rituales mágicos, por ejemplo, enfocados en las deidades Marichi, por ejemplo. Otra Trailoquía Vijaya, una forma de Vajrapani, de sutras transicionales en los tantras. Va a tener como un contexto pretántrico que se llama Mahānāya, en forma, no es Mahayana, sino Mahānāya, un mantrayana, de forma bastante clara. Que eso se va a dejar de lado como una cuestión de un poco más vacía. El estudio de los sutras va a ser mucho más intenso en el Chan que en el Zen, por ejemplo. Tiene un mucho mayor rango, generalmente casi todos los sutras del canon Mahayana, mientras que en el Zen
los sutras van a ser reducidos a una serie de sutras esenciales. Y generalmente se va a producir una cosa que nosotros vamos a ver un rato más también que se va a producir, que cuanto más al este se mueven los sistemas budistas, más se tiene que enfocar en uno o dos sutras y en una o dos prácticas. De esta forma, la multiplicidad de prácticas en el Chan van a ir desapareciendo digamos, o refinándose en el Song y en el Zen, para llegar a la Chiktansa, a la forma de estar sentado, y al canto de algunos sutras y algunas prácticas funerarias, especialmente en el caso del Zen. Ahora, ambas tres escuelas comparten, primero, un tronco de transmisión, segundo, un enfoque en la meditación, que es un camino intermedio entre Shamatha y Vipassana, en el cual lo más importante es la experiencia directa de estar sentado, y el foco en generalmente en determinadas cuestiones posturales, que no es tanto un yoga como uno lo piensa, en el sentido que es un sistema complejo de ordenar el cuerpo, sino más una prescripción psicosomática de una experiencia meditativa, donde la transmisión principalmente pasa por el cuerpo más inmóvil. Entonces, si van a cualquier lugar zen, van a encontrar un gran énfasis en la postura, que el Chan y el Son mantienen, quiero decir, y lo comparten. Tanto es así que, por ejemplo, el año pasado en las jornadas de budismo, cuando vino un maestro zen a dar una charla, lo primero que hizo, trajo un alumno y lo hizo sentarse en la postura. Y lo que dijo eso zen. Es una muy buena forma de expresar esta transmisión, que es esencialmente basada en cómo sentarse. Eso es interesante. Otra cosa que van a tener, si no está tan marcada, pero en algunos estilos, como en los otros zen, pero sí aparece por ejemplo en el Rinzai, es un gran énfasis en la poesía y en las historias y los cuentos. El Chan y el Son va a tener una gran riqueza de poesía, y el Zen, especialmente en su Juan, por ejemplo en la escuela Rinzai, va a tener un poco de esta tradición. Esto yo creo que tiene que ver porque son los herederos de los grandes poetas taoístas, ¿no? Todos los textos, todas las cosas que por ejemplo escribe Li Pai, el borracho más querido de la tradición literaria china, vamos a poder encontrar sus ecos en el Zen japonés y por ejemplo en Ikkyu, ¿no? Toda esta tradición de más poética, que el resto del budismo un poco se pierde. Por ahí queda un poco el tantrismo en los Dohas, pero en general se pierde en favor de una exposición en prosa más clara. La tradición más poética del iluminado un poquito loco que iba cantando sus poesías está presente en ambas tres. Probablemente este es otro de los sistemas que en Occidente son más conocidos por dos cosas. Primero, porque su foco en meditación especialmente hace más fácil el trasplante del budismo. Vamos a ver, y estamos viendo ya, que todo lo que sea puramente técnico meditativo es más fácil de vender en budismo occidental que lo que sea la ética o la cosmovisión. La cosmovisión yo creo que es literalmente lo más difícil. Y por otro lado, la gran influencia de gente japonesa y china en Occidente, sea en Europa, y especialmente en Estados Unidos a principios del siglo XIX y comenzando el siglo XX, hicieron que el Zen, que en realidad es una escuela no tan grande a nivel numérico en Japón, se volviera extremadamente popular. La mayor parte de la gente de la contracultura de la generación Beat tomó esto. Véase, por ejemplo, gente como Alan Watts, por ejemplo, ¿no? O Gary Snyder, o tantos otros escritores, ¿no? O Kerouac, con su famoso Vagabundos del Dharma, toman tanto este modo poético, yo creo por la fuerza poética, ¿no? Y por muchas cosas también gente como Daitere Suzuki, que enseña muchísimo su versión del Zen, que hacen que el Zen sea en muchos casos, especialmente en los años 60 y 70, como el budismo en Occidente, y su cosmovisión, que si no es tan radical como la de Vajrayana o de Nikaya Theravada, ¿no? Entra en contacto con Occidente y haga repensar un montón de cosas. A veces, medias desastrosas, le hace como, por ejemplo, el primer seminario de Lacan, donde él habla del Zen, o Literatura Terra, ¿no? Donde hace un análisis del Zen, donde dice, pero esto en ningún lado, dice. O como Jung, que también hace masacres. Pero también, aun esos sistemas, aun esos primeros choques con la cosmovisión tan diferente, son una cuestión muy rica para analizar. Yo creo que, aunque sean correctos desde el punto de vista de estudios budistas, me parece que son muy ricos.
y probablemente de todos los sistemas, la tradición, digamos, el tronco, Chan, Zen y son los que más al día de hoy siguen inspirando ¿cómo se llama?, a Occidente. Y luego pasamos a otra tradición japonesa en la cual cambia un poco las cuestiones, que es la Soga Gakkai y el resto de los grupos Nichiren. Yo acá voy a hacer un montón de caveats porque es una tradición que es súper importante para el día de hoy y que por ahí tiene menos difusión. Yo había dicho hace un ratito, cuando vamos pasando del oeste al este, digamos, de la India a Japón, generalmente lo que tiende a pasar es que las tradiciones empiezan a reducirse, a volcar sobre uno o dos sutras, ¿no? Esto pasa muchísimo con el Sutra del Loto, un texto que es gigantesco, son los sutras mahayanas más famosos, es un sutra sintético en el sentido que toma varias posiciones y las equipara, y esencialmente es tan popular que se ha llamado la Biblia de Oriente. Término horrible para mí, hecho por un católico, por supuesto, pero bueno, es probablemente un texto muy importante para el budismo. El Sutra del Loto tiene muchísima influencia en un montón de escuelas. En la Tendai, en la Shingon, que nosotros hablamos, va a tener muchísima. Y hay varias escuelas cuya única función es transmitir comentarios sobre el Sutra del Loto y la cosmovisión que genera. Porque recordemos, esto lo vimos en la parte de cosmología, el budismo no tiene una cosmovisión que es única, sino que tiene muchísimas. Y por ahí hay sutras que tienen una cosmovisión que es totalmente diferente a de otros sutras. Le hace caso, por ejemplo, del Vimalakirti, que habíamos hablado antes. Que el Vimalakirti, por ejemplo, hablamos de los diferentes como bodhisattvas, que eran las posibilidades y las probabilidades. Bueno, el Sutra del Loto da una composición bastante linda y cerrada, en su texto es un texto muy grande, y eso ha hecho que sea fuente de estudio por un montón de diferentes escuelas. Una de las personas que enseña el Sutra del Loto es un maestro llamado Nichiren, que era un maestro en Japón medieval, que toma una lectura bastante interesante y nacionalista del Sutra del Loto, que la hace bastante controversial. Esencialmente, Nichiren toma algunos elementos de las escuelas, habla de una época ¿cómo se llama?, de degradación del Dharma, pone un gran énfasis en la pureza de la tierra japonesa y de la raza japonesa, considerando los que han recibido las únicas enseñanzas verdaderas, por así decirlo, y genera un sistema bastante interesante en el cual él genera lo que podríamos llamar en términos postmodernos, ocultistas, hipersigilo. Genera una cosa llamada Gojoson, que es una serie de pinturas con caracteres, que son los nombres bodhisattvas y budas que aparecen en sutra, como forma de mandala mágico, pero no un mandala en el sentido tradicional, de que sea un castillo, que sea representación, sino esencialmente agarra, dibuja, como que firma, como si fueran lo que en Occidente serían como los sigilos o los kameas angélicos, todo dentro de un sistema, y a eso lleva a meditar, repitiendo esencialmente una frase que significa salve el Sutra del Loto, ¿no? Y lo que él considera que mediante la conexión mágica con ese compilado, digamos, como ese hipersigilo de kameas angélicos bodhisáttvicos, la persona puede recibir la ayuda y puede librarse mediante esa devoción. Esto es extremadamente popular, quiero decir. También es más complejo que esto, yo estoy haciendo una forma de pasarlo más rápido. Y por supuesto, es una experiencia del tipo mágica y mística, pero interesantemente es una experiencia de tipo mágica y mística más aproximable para la mayor parte de la gente que la técnica tántrica, especialmente la técnica tántrica tibetana, que exige años y retiros de formación y yogas bizarros que hacer con el cuerpo, con la respiración, sino que es una forma como mágico-devocional. Vamos a ver que también aparece de vuelta. Nichiren tiene mucho éxito en esto y forma una serie de escuelas que son del budismo Nichiren, la Chirin Shoshu, por ejemplo, y esas escuelas luego inspiran a principios del siglo XX, en el momento de la era Meiji, ¿no?, y el momento previo a la Segunda Guerra Mundial, a un grupo de educadores para formar una asociación que tomara la práctica simple a nivel meditativo, pero un gran énfasis en lo que serían los valores tradicionales del budismo y los valores tradicionales japoneses, porque de vuelta el budismo en China está muy unido desde el principio con la idea de ser japonés, para hacer un movimiento social que permitiera, digamos, como una contención comunitaria a la gente japonesa.
al principio con un énfasis claramente japonés. Y esto va a formar lo que se llama Soka Gakkai, que es un grupo que en su principio era como digamos, como la parte de acción laica de los grupos Nichiren. Con el paso del tiempo, la Soka Gakkai empieza a ganar fuerza, empieza a ganar preponderancia entre los grupos Nichiren. Los grupos más tradicionalmente sacerdotales de Nichiren Shoshu, por ejemplo, guardan cierta complejidad, no mucha más, pero cierta mayor complejidad en la parte ritual, pero la Soka Gakkai empieza a hacer énfasis en la acción directa social y la generación de valores tradicionales, ¿no? Esencialmente es como un grupo de acción, lo que nosotros podemos pensar como un grupo de acción católica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como en su momento como el Ejército de Salvación, por ejemplo, ¿no? O las fundaciones católicas. La Soka Gakkai gana mucha fuerza, de hecho forma un partido, el partido es un partido de centro-derecha que se llama el Komeito, que es un partido japonés. Ellos caerían para nosotros en la Argentina en una escala conservadora, no de ultraderecha, como muchas veces se dice, pero sí una escala conservadora. Pero se empiezan a generar tensiones entre los grupos Nichiren y la Soka Gakkai. Entonces, hace relativamente pocos años, la década pasada, se produce un corte bastante grande entre los grupos Nichiren y la escuela Soka Gakkai, en el cual se separan y el budismo Nichiren sigue practicando su sistema de Nichiren, pero ya directamente sin esta como grupo de apoyo laico que creció tanto, que es la Soka Gakkai, y la Soka Gakkai mantiene la dirección que tenían antes en intentar hacer una intervención directa de sus valores en la sociedad, ¿no? Esencialmente lo podemos pensar como que son ambos dos grupos que siguen muy fuertemente el Sutra del Loto, muy fuertemente el Sutra del Loto, hacen mucho énfasis en la repetición, ¿no? Namo Mojo Renkyo, la frase que enseña Nichiren, mucho énfasis en el Gozón, y en la parte teórica ritual son los dos muy parecidos. Es una parte teórica ritual muy simple, la Nichiren tiene un poquito más de complejidad, pero de vuelta no tanto más, y el foco está más en el comportamiento, ¿no? En la parte digamos, de la disciplina moral. La diferencia grande es que, por un lado, la Nichiren Shoshu, las escuelas de Nichiren, y hay un par más de escuelas, por eso yo puse otros grupos Nichiren, tienden a ser mucho más minoritarios y están enfocados en una estructura más sacerdotal, donde hay un sacerdote, tradicionalmente un sacerdote japonés, que maneja las cosas, y realmente, una vez que se separaron de la Soka Gakkai, no tienen tanta llegada en Occidente, y la Soka Gakkai, al revés, tiene una gran llegada en Occidente. Es en muchos casos el primer grupo budista que mucha gente de Occidente conoce, y hace mucho de lo que sería ir a buscar gente, ¿no? Para hablar y para intentar convencer de su mensaje. Es un grupo que es controversial, especialmente en Occidente, donde los budistas tienden a ser como más liberales de centro-izquierda, ¿no? Un grupo más de centro-derecha es un poco controversial, pero últimamente está haciendo bastante esfuerzo como para mostrar que el gran foco de ellos, del grupo es el cambio social, ¿no? Y eso yo creo que en ese sentido es muy admirable, si bien yo personalmente en algunas cuestiones yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que ellos son muy perseverantes, y tienen claro esencialmente qué es lo que quieren hacer, ¿no? Con lo cual es una cuestión muy interesante. Por otro lado, es probablemente el grupo de budistas japoneses, o budistas con origen en Japón, más organizado de todo el mundo, con lo cual pero el mayor grupo de budistas en toda Asia, Japón, China, Corea, es probablemente lo que podríamos llamar el amidismo, que es esencialmente la adoración del Buda Amida. El Buda Amida, ustedes saben que Amida es Amitabha, ¿no? El Buda del oeste. Tiene tres textos, que se llaman los tres textos de Amitabha. Los dos sutras de Sukhavati y el sutra de Amitayus. Son un grupo de tres textos que esencialmente lo que dicen es, si bien liberarse de esta vida es difícil, lo que uno puede hacer es generar mérito para renacer en el mundo de Amitabha, Sukhavati. Sukhavati es una tierra pura, donde uno puede practicar sin ningún impedimento esa distancia de esta tierra, y cuando uno se libera en Sukhavati, eventualmente se va a liberar seguro, no va a volver. Entonces, Sukhavati es casi como una iluminación, es como un paso intermedio de iluminación. Es como decir, bueno, yo en esta vida no me voy a poder iluminar, pero si hago buen mérito voy a renacer como en Hogwarts de los budistas.
Y para eso, la práctica de Amitabha tiende a ser extremadamente simple. Tiene que ver con repetir el nombre de Amida Buda. Y esto lo van a encontrar en muchísimas películas, textos, libros que tienen que ver con Japón, China y Corea. Generalmente una forma del mantra de Amitabha, que por ejemplo va a ser Namo Amida Butsu en japonés o Amitofo en chino. Y la idea básica del amidismo es que si uno es devoto, y alguna gente dice solamente repetir en la vida 3 veces el mantra con devoción, uno genera las causas de rotación en la Tierra. Por esto el amidismo es un sistema que espera una vida de una experiencia un poquito más religiosa, pero la complejidad práctica es mucho menor. Y esto ha hecho, yo creo, que el amidismo se esparza por todos lados. Si bien, por supuesto, el devoto después empieza a aprender técnicas de visualización y tiene que seguir una cuestión moral básica, budista, la gran ventaja que tiene el amidismo históricamente es que solamente con enseñar a decir Amitofo o Namo Amida Butsu, la persona puede realizar su práctica. Entonces, es común ver a la gente que dice Namo Amida Butsu en Japón, como forma de llamar la atención del Buda Amida y que él le permita entrar en la tierra pura. Esto hizo que un montón de la población no alfabetizada, que en Asia hasta el principio del siglo XX era muy grande, pudiera acceder rápidamente sin necesidad de memorizar textos o grandes sutras o sistemas complejos, y que el campesino promedio, que también trabajaba todos los días en la tierra y tenía poco tiempo para la práctica espiritual, pudiera de alguna forma estar conectado. Entonces, para mí el aminismo es como el extremo perfecto en una gran expectativa religiosa, digamos, mística. Muchos grandes practicantes, si eran analfabetos, podían describir la tierra pura como la describen los textos mismos, en visiones, en sueños, pero al mismo tiempo una técnica extremadamente simple. Y ahora vamos a empezar a bajar un poco también el eje del enfoque místico. Y vamos a ir, por ejemplo, a otro budismo, que es el budismo Won, que es el budismo coreano. Un budismo coreano bastante contemporáneo, que hace una cuestión que vamos a ver de ahora en más, que va a pasar bastante, que va a fusionar el budismo con una cosmovisión menos mística. El caso del budismo Won lo hace con el confucianismo. Con el confucianismo en el sentido, no tanto el ritual, siempre recordás para Confucio el ritual era una forma puramente social, no tenía un sentido último, sino que lo que hace es toma las técnicas budistas, especialmente el Song coreano, y las lleva al confucianismo en cuanto a religión, a relaciones sociales. ¿Esto qué significa? Que el budismo Won va a tener las técnicas meditativas del Zen, pero orientadas a un sistema confuciano de las 5 relaciones, a un sistema confuciano de no violencia, de respeto por las autoridades. Sigue teniendo una gran riqueza, quiero decir, tiene la misma riqueza para mí meditativa que los otros sistemas, pero lo que es interesante es que el budismo Won ya podemos ver un primer paso dentro del budismo moderno. Toma símbolos bastante abstractos, como el círculo, ¿no? En vez de imágenes del Buda, y podríamos pensarlo como si fuera el protestantismo dentro del budismo, en el sentido de que rehace muchas cosas de la religión una cuestión más abstracta y más enfocada hacia una cuestión más secular, más moderna. Esto sigue, por ejemplo, el movimiento vipassana de Senen Goenka. Senen Goenka era un comerciante bengalí, creo, que es esencialmente el gran padre del mindfulness occidental. ¿Por qué no lo pongo como mindfulness, que no incluí? Porque yo considero que ya el mindfulness cambia demasiado como visión para que siga siendo budismo. Porque Goenka es el punto axial. Goenka era el discípulo de un maestro de la tradición Tai del bosque, y él dice, yo voy a intentar enseñar, y fíjense si esto no les resulta familiar con lo que yo vengo diciendo, yo voy a intentar enseñar la técnica de meditación sin transmitir tanto la cosmovisión del budismo, como forma de llegar a la gente más moderna. Y lo hace con un gran éxito, quiero decir. En los centros vipassana están por todo el mundo, aquí tenemos un gran centro vipassana, que hace retiros, y él lo que hace es estandariza las prácticas, estandariza una serie de retiros, estandariza las prácticas basadas en la tradición del bosque, están basadas en Satipatthana, que es un texto recontra budista. Esencialmente lo que enseña es budismo, pero lo que él no hace es poner tanto énfasis en la cosmovisión. Y esto va a traer que sus principales estudiantes, como Salzberg o
o Cornfield, ¿no? O como se llama Goldman, hagan esencialmente, comienza el movimiento de mindfulness como una cuestión de terapia. MBSR, que es el Mindfulness Based Stress Reduction. Sin embargo, Goenka en sí y sus enseñanzas siguen estando dentro del budismo, siguen casi no hacen énfasis en sí, pero menciona a Nika, Anatta, Dukkha, Nirvana, por lo tanto, teniendo los 4 sellos, nosotros podemos decir, es budismo. Pero la verdad es que en su presentación uno puede ver el momento axial de pase entre una visión, una cosmovisión budista tradicional a una cosmovisión más secular. ¿Por qué lo pongo tan en medio? Es porque, si bien en la parte de cosmovisión se ha vuelto mucho más secular, no deja de tener un montón de cuestiones budistas, sobre todo en sus grabaciones. Él produjo un par de escritos, después más sus estudiantes produjeron escritos, pero especialmente produjo muchas grabaciones. Y en las grabaciones, si en él se nota que es un esfuerzo para intentar comunicar a occidentales esto, totalmente, todo el tiempo está metiendo a pretas, a pichachas, a un montón de cuestiones que son de la cosmovisión budista, y que yo creo que está bien, porque era su cosmovisión, ¿no? Que no lo podemos poner tan secular en sí. Si uno se fija, la mayor parte de la gente del primer momento de Vipassana, aunque dieron después lugar a una cuestión mucho más secular, ellos mismos podríamos decir que son budistas también, porque mantienen esta transmisión. Y prácticamente las técnicas no son tan simples, porque son casi todo el satipatthana. Hay un par de cosas que deja de lado, el tema de los elementos, la meditación elemental, pero fuera de eso, esencialmente el satipatthana, que es un sistema de meditación bastante complejo. Si nosotros nos movemos un poquito más hacia Occidente, tenemos un movimiento que se dio, ya estamos hablando de los 2000, que se llama Open Buddha y Open Source Buddhism, que se dio a principios de los 2000 en Estados Unidos. Y acá yo ya, por ejemplo, yo ya estaba activo dentro del budismo y yo conozco a las personas que hicieron este movimiento, que es interesante, porque es un movimiento que combina, para mí, perfectamente lo que está pasando en muchos sectores de Occidente ahora, que es cierto rechazo del discurso más materialista capitalista, pero al mismo tiempo no una vuelta exactamente idéntica hacia lo que sería un discurso digamos, panasiático precapitalista. En el sentido de que gente que busca tomar las técnicas y las deidades, por ejemplo, este Manjushri es el símbolo de Open Buddha, lo mandaron a hacer, yo me acuerdo cuando lo mandaron a hacer en ese momento, que toma las deidades y las prácticas, los yogas, todo eso, del budismo tradicional, las saca del marco institucional y las trata como si fuera el movimiento de open source de software, que para aquellos que no lo conocen es un movimiento muy importante, del cual yo soy parte, que dice que el software y el conocimiento debería ser libre y compartido para que crezca, y esencialmente lo que busca es proveer los métodos y los mecanismos para que se pueda compartir software y se pueda crear software nuevo, ¿no? Linux probablemente sea el sistema operativo más famoso de open software, pero generalmente todo el open software va a mantener esta idea de libertad y de compartir para crecer. Que esto se busca en el Open Source Buddhism. Esencialmente lo que es un momento, y ahora existe, pero no tuvo la atracción que yo creo que era necesaria para que siga creciendo. Fue un grupo de practicantes de una serie de diferentes tradiciones, tomando parte, digamos, de las prácticas y compartiéndolas como si fuera un remake de nuestra época, con el criterio de compartir partes de tecnología. Open Source Buddhism, a la altura de hoy, sigue activo. Ustedes pueden buscar en openbuddha.org si ustedes quieren aprender más. La verdad es que mucha de la gente que estuvo involucrada en un primer momento después dejó de estar. Si ustedes quieren mi perspectiva de por qué falló, yo creo que hay algo en la cosmovisión que no funciona, que es tratar a las deidades y a la cosmovisión como una técnica, ¿no? Se vuelve una cuestión de lo que en los 60 surgió con el Zen, que se llamaba Chaos Magic, que considera que usar como diferentes conjuntos de significantes como sistemas simbólicos que pueden ser cambiados. Hoy yo soy pagano, hoy yo soy católico, hoy yo soy budista. Open Source Buddha intentó hacer lo mismo, yo creo, con el budismo. Entonces, hoy yo practico Manjushri y hoy yo soy totalmente secular y hago mindfulness. Yo creo que ahí no se produjo una
una absorción suficientemente correcta de lo que sería la cosmovisión necesaria para hacer un cambio de perspectiva más profundo. Pero es una cuestión súper interesante y que el día de hoy sigue viva, y probablemente es uno de los, digamos, más ambiciosos proyectos budistas. Y hay múltiples formas menos radicales de esto. Por ejemplo, está Buddhist Geeks, hay un montón que ustedes pueden buscar. Si tienen una duda, me mandan y yo les paso. Luego viene lo que para mí es la persona más importante dentro del budismo secular, que es Stephen Batchelor. Stephen y Martin Batchelor, su esposa también trabaja con él, fueron gente que fue monjes tibetanos, luego monjes Song, budismo coreano, y luego lo rechazaron para intentar fundar un sistema de meditación que esencialmente podríamos llamar, ellos llaman budismo secular y nosotros lo podríamos llamar budismo protestante europeo. Es un sistema que esencialmente está basado en valores europeos, del norte de Europa, ¿no? Como una cuestión de igualdad social, también una cuestión de secularismo bastante fuerte, de que el tema de otros mundos, otras vidas, otras cuestiones de transmisión, digamos, mentales o yogas no existen, sino que son todos fenómenos puramente alucinatorios. Y el foco de esto está hecho en una relectura, que como yo les dije es algo que van a ver que pasa muchísimo, de algunos textos budistas para decir esto es lo que es budismo, esto es lo que no. En el caso de Batchelor es el Canon Pali, lo que hace es una gran lectura, una interesante lectura, no una gran lectura. El Canon Pali dice esto para mí lo que tiene sentido y esto es lo que no, ¿no? Es lo que hace todos los reformistas budistas a lo largo de la época, con lo cual Batchelor está en muy buena compañía. El budismo secular de Batchelor yo creo que no crece más parece que es un budismo casi hecho para la época, ¿no? Para la gente que es ultra atea, es virulentamente anti-religión y anti-institución, pero yo creo que no crece más por un par de cosas. Primero, Batchelor no... Él está en la posición de, digamos, estar en contra de cualquier tipo de autoridad general, carece de una figura central, lo cual hace complicado una institucionalización, un crecimiento ordenado. En segundo lugar, Batchelor está recontra discutido, primero porque él no tiene formación en estudios budistas, y la lectura que él hace de los textos Pali, idioma que maneja muy poco, es muy sui generis. Esencialmente la mayor parte de sus argumentos de por qué algo está o por qué algo no está no es ni filológico, ni histórico, ni conceptual, sino porque a mí me parece. Entonces uno podría decir, es muy fácil de contestarlo. Él dice, por ejemplo, el Buda no enseñó rituales mágicos basados en el Canon Pali. Y dice, bueno, acá tenés todos estos textos de Canon Pali, que eran de rituales mágicos, y Batchelor dice, bueno, pero para mí esos están puestos posteriormente. Y vos le preguntás, ¿por qué? ¿En qué te haces eso? Y él dice, como dice varias veces una cosa, en mi criterio personal. Entonces es complicado instaurar, digamos, instaurar algo que sea seguir el criterio personal de alguien cuando ese al mismo tiempo te está diciendo que no hay que seguir a nadie como una cuestión religiosa, ¿no? Es complejo. Y por otro lado, lo que tiende a pasar es que no presenta nada especialmente nuevo que lo distinga del resto de la gente que también hace eso. Pero, sin embargo, yo creo que menos como un movimiento ordenado y más como significantes de cambio, ¿no? Gente como Batchelor o como, por ejemplo, ahí estoy mal con los nombres, Sam Harris, por ejemplo, que es otra persona que desde las neurociencias habla de cosas de budismo, son indicadores de que en realidad hay un intento de metabolizar el budismo en el discurso imperante occidental, ¿no? Con lo cual es súper interesante. Batchelor particularmente es recontra recomendable leerlo, si bien en muchos casos lo que me pasó a mí es que yo estuve en desacuerdo, y de hecho se lo escribí una vez y me respondió esto, y está bien, digamos, es la postura de él, pero es probablemente todos los exponentes del budismo, llamémoslo, del norte de Europa a Estados Unidos, como pensamiento es probablemente el más interesante de todos. Y luego, en la última punta, y para terminar, pues ¿cómo estamos? Estamos bien. Entramos en un budismo que a mí me encanta personalmente, que es el Navayana. El Navayana, como dijimos la última vez, es el budismo generado en el sur de la India por Randetkar, que es esencialmente, era un político marxista, comunista de la India, que era era un gran luchador por los Dalits, un grupo intocables en la India, que esencialmente dijo,
él se volvió budista como rechazo al hinduismo tradicional, y dijo, en realidad, si uno lee el budismo, se da cuenta que el Buda lo que quería hacer era una revolución social. Y él lo que hace es, así como hace Bachar, así como hizo la gente de la tradición Thai, así como hizo tantos reformistas budistas, él dice, esto es lo importante del budismo. Y él pone énfasis en la acción social y en el rechazo de las castas. Y esto es una gran revolución para el budismo, porque por primera vez se forma abiertamente, luego después vamos a tener lo que se llama el budismo encajado, el budismo, que es un término como más general, el budismo comprometido, que ni siquiera es una postura, sino es como una etiqueta que se ponen los maestros budistas, pero el primero fue Ambedkar, es decir, el budismo no solo debe, no debe evitar lo social, no solo debe intentar ayudar siempre en la sociedad, sino que el budismo es principalmente una expresión social. Y para eso él une al budismo con la praxis marxista, esencialmente. Hace un análisis de clases, de la estructura de castas, que es extremadamente bueno, y después establece que la mayor parte de los budistas ambedkarianos o de Navayana deberían intentar enfocarse en una meditación muy simple, extremadamente simple, y luego su práctica debe ser el cambio social. El gran problema que tiene Navayana, que es un movimiento que el día de hoy sigue estando vivo, es que Ambedkar hizo este cambio muy poco tiempo antes de morirse. Al poco tiempo muere Ambedkar y el movimiento que empezó a ganar una gran fuerza en Ciudad de India, se queda sin figura para seguir, y al día de hoy no hay una figura dentro del ambedkarianismo o del Navayana que haya tomado ese lugar central. Otro problema que tiene el Navayana como forma de budismo moderno para expandirse es que, por un lado, mucho del discurso de análisis está enfocado puramente en la situación de los Dalits de la India, que al día de hoy sigue siendo terrible, ¿no? Pero que por supuesto impide expandirse, por ejemplo, a otras zonas, porque hay que intentar entender la situación ahí para transpolar respuestas. Y otro que es, así como la Subakai y el Komeito están muy asociados a la centro-derecha, el ambedkarianismo y el Navayana están muy asociados al marxismo, sus postulaciones son marxistas, rechaza absolutamente toda la parte más religiosa, y se focaliza en la dialéctica materialista del budismo, lo cual hace que si uno esté en contra o no le guste el comunismo o el marxismo más tradicional, el marxismo estilo Marx, no un marxismo postcultural moderno, hace que sea difícil de poder entrar en el discurso navayanista. Lo que tampoco ayuda es que el día de hoy la mayor parte de las escuelas navayanas han transformado a Ambedkar en la figura del gurú tradicional de la India, y esencialmente, en vez de hacer las prácticas que Ambedkar dijo que debe hacer, hacen la práctica de poner a Ambedkar en un cuadro y hacerle pushes, ¿no? Por lo cual yo no sé si el Navayana va a seguir creciendo o no. Sí, yo creo que es interesante tomarlo como una gran inspiración y leer los textos de Ambedkar, que son muy, muy interesantes. Así que con esto hemos visto todos los budismos. Con esto hemos pasado desde el budismo tibetano hasta el ambedkarianismo, que son casi como son dos formas tan diferentes que de alguna forma se encuentran, ¿no? Es como dos extremos que se encuentran. Y con esto uno debería poder pensar qué tipo de budismo a uno le interesa, ¿no? Yo podría decir fácilmente, uno le interesan los yogas, la cuestión chamánica mágica, le interesan las deidades, bueno, el budismo tibetano es una opción clara. Uno le interesa la meditación puramente como meditación. Bueno, depende del tipo de meditación que uno le guste, uno puede hacer, por ejemplo, la tradición Theravada o el movimiento Vipassana, si uno quiere hacer resistencia a la cosmovisión budista, o podría ser Zen, que según el templo que uno vaya, va a ser recontra occidentalizado, o va a ser un lugar donde uno va a tener que saludar cada vez que entra en el dojo, ¿no? A uno le gusta la idea de un movimiento social dentro del budismo, bueno, uno podría hacer la Navayana, o podría hacer la Soga Gakkai, si uno piensa que lo que falta es como más estabilidad y más valores en la familia, ¿no? A uno le interesa, por ejemplo, el estudio de Japón, puntualmente uno podría hacer variantes del Zen, podría hacer el amirismo, ¿no? Podría ser el tema del Shingon o Tendai, si encontrar una persona que enseñe bien. A uno le interesa un budismo que sea recontra devocional y que realmente tenga que ver con
digamos, con conectarse desde el corazón con un Buda y que no sea demasiado pesado en la práctica, uno podría ser amiguista. Así uno va a poder hacer esencialmente encontrar el budismo que uno desee. Ahora, yo voy a decir esto, y esto voy a tirar por delante todo lo que dije. Mi opinión personal, la opinión de esto quiero decir es puramente la opinión de Federico Andino, en 2019, hasta por ahí puede cambiar, pero al principio de 2019 mi opinión personal, que vengo teniendo hace un par de años, es menos importante que el estilo del budismo, es con quién uno aprenda y con qué grupo uno practica. Es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque la verdad es que todo esto está muy lindo, pero casi necesariamente, sobre todo somos occidentales que hemos vivido todavía en Occidente, el budismo va a tener que ver eh, con un choque muy grande a nivel de cosmovisión. Es muy difícil pensar, aún cualquier estilo que nosotros podamos pensar más occidentalizado, un lugar de Zen, por ejemplo, no vamos a tener el mismo tipo de relación en un lugar de Zen con el maestro o la maestra que tenemos en un lugar, en una escuela occidental, una facultad occidental. Hay otros tipos de reglas, hay otros tipos de cosas. Vamos a ver en un momento algún tipo de imagen de los lectores, vamos a meter el sutra del corazón, va a haber cosas que nos van a empezar a chocar, ¿no? Va a haber cambios en la cosmovisión. No van a ser cambios fáciles, no van a ser cambios fáciles. Hay gente que le resulta más fácil acceder al budismo, pero es porque ya de alguna forma está puesto en un lugar que no es el tan tradicional, en el discurso tan común occidental. Y bueno, por ahí si un ocultista resulta más fácil entrar al budismo tibetano, pues tantas deidades, todo eso, pero no es una persona, digamos, promedio. ¿No? Sí. Por ahí la persona que hace yoga también resulta más fácil entrar. ¿Por qué? Porque ya tiene internalizado un montón de cuestiones del cuerpo y de la práctica, y va a resultarle fácil pensar en el yoga de los sueños. Pero si yo quiero hablar de yoga de los sueños en una empresa o una escuela, me van a mirar raro. Ahora, ese camino va a tener que llevar, ese camino de encontrarse y metabolizar y empezar a pensarlos va a llevar muchos años. Hay gente que te dice que eso no importa, que uno lo puede tomar fácilmente, ¿no? Que uno va y empieza y al toque es budista y ya. Yo no creo que sea así. Yo creo, a mí hay todavía cosas en que ver con su iniciación o la transmisión que me siguen chocando y las sigo intentando repensar. Hay gente que te dice, como Jung, por ejemplo, que es imposible. Tampoco creo eso. Tampoco creo eso, porque si no, todos serían comportamientos. Jung tenía esta idea de como que cada raza tiene su cuestión local y que no se pueden mezclar. Seríamos todos compartimientos estancos, y esto no es así, hasta en cuestiones occidentales, de hacer solamente el paso de Mitras en el Imperio Romano. Yo creo que es posible volverse realmente budista y captarla, y volverse realmente budista. No estoy hablando de volverse culturalmente budista, yo no quiero decir ponerse, que yo me ponga un yentab y haga que me llamen Geshe, ¿no? Sino realmente cambiar internamente para participar de esa cosmovisión. Y ese camino es un camino largo, y ese camino es un camino que está bueno hacerlo con compañeros y compañeras y con maestros, ¿no? Que nos pueda dar una mano. Entonces, es más importante tener una relación con la persona que nos va a estar guiando que sea buena y que permita una ida y vuelta, que permita una confianza y al mismo tiempo una relación transferencial que lo ponga en un suficiente pedestal como para que por lo menos podamos escuchar lo que nos dice. Y al mismo tiempo está buenísimo que haya un grupo con el cual nosotros podamos ver que nuestras mismas dudas rebotan y se solucionan, ¿no? Porque si no, nos va a costar mucho. Hay gente que dice, yo puedo aprender budismo de casa solo, con internet o con libros. Puede ser, yo no dudo, hay budas solitarios en cualquier época, pero es difícil, es difícil. Es mucho más fácil, pero yo es mucho más útil en la práctica poder tener un grupo de soporte, ¿no? Un grupo que nos dé soporte y que nos ayude. Entonces, mi consejo a todos aquellos que puedan estar viendo esto en otro momento o que tengan dudas del tema del budismo, es mucho más importante las personas con que interactuamos que el estilo de budismo. El budismo acomoda a cualquier cosa. En el budismo hay aliens, hay deidades, hay gente que dice no hay aliens ni deidades, hay otras vidas, hay gente que dice no hay otras vidas, hay gente que te dice ¿qué quiere decir cuando hay otras vidas? Hay gente que piensa que, por ejemplo, una enfermedad te podés
te puedes curar presión aguda. Hay gente que te dice, ¿cómo no vas a ir al médico? Estás enfermo. El Buda te manda al médico. También son Budas. Hay gente que te dice, bueno, hay que hacer una vez con los dos. Hay gente que te dice, esa pregunta no tiene sentido. Hay de todo. Si uno es budista, tiene un mundo gigantesco de cosas, y en la misma escuela podemos encontrar gente que te dice, lo más importante es la forma de sentar, se retura así, y gente que te dice, olvídate, eso no importa. Eso vamos a encontrar miles de variaciones. Vamos a encontrar variaciones dentro de la misma persona, que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. No hay problema. Lo importante es poder mantenerse en el camino, poder bancarse el otro, digamos, ¿no? De una cuestión más psicoanalítica. Poder bancarse esa ambigüedad, esa falta de exactitud, y al mismo tiempo darse cuenta que uno la está generando constantemente, ¿no? No buscar constantemente esta cuestión de respuesta certera, o yo quiero esto, entonces tiene que pasar esto. Bancarse que el otro, por ahí, la verdad que no es eso lo que está enseñando. Y para eso va a ser mucho más fácil bancárnoslo si estamos en un grupo que nos contiene, que nos agrada y con el cual tenemos una relación, que estamos en un grupo que no nos bancamos, o vamos una vez ocasionalmente a una persona que pasa para una enseñanza y se va. Porque lo que nos va a pasar es que vamos a ir, nos va a decir algo que no nos guste, inevitablemente va a decir algo que no nos guste, o que nos suene raro, porque parte del budismo es esto también, es el cambio, ¿no? de realidad que uno tiene cuando practica. Y si nosotros no tenemos la relación construida, nos vamos a ir. Y la verdad es que eso, a la larga, nos va a hacer más difícil la práctica. Vamos a estar constantemente rechazando y dejando, cuando en muchos casos lo que deberíamos poder hacer es saber que lo que nos van a decir por ahí no tiene sentido, no se puede comprobar acá directamente. Ahora, pero por lo menos tener la posibilidad de que lo vamos a poder probar. Y al mismo tiempo, hace esta cuestión difícil de abrirnos a probar eso y probarlo en serio. No decir simplemente, yo lo tengo que creer, aunque yo no lo pueda probar, sino la pregunta, quizás la pregunta budista es, si alguien me plantea algo, y nosotros creemos que nos lo dice realmente en serio, no es, yo no lo creo porque la verdad no tiene que ver con mi experiencia, o yo lo creo porque me lo dice y yo tengo que tener la mente abierta, sino la pregunta budista sería, ¿cómo puedo hacer yo para comprobar eso y saberlo por mí mismo? Y en ese camino, es mucho mejor tener un grupo de colegas iguales y alguien que nos guíe, que realmente hacerlo solo. Porque la verdad es un camino que es complejo y largo. Con lo cual, mi consejo resumido es, busquen budismo no tanto por el estilo, sino más por la gente. Y yo creo que con eso terminé todo el curso. Gente, muchas gracias a todos. Ahora los voy a desmutear a todos. Otra vuelta, gracias a todos. Muchas gracias por haberme acompañado en este curso. Y espero que les haya servido. Así que ahora desmuteo. Y ahora sí, preguntas o puteadas que ya llegamos al final. Hola, hola. Ahí estamos. ¡Bravo, Fede! ¡Bravo! ¡Te lo terminamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No se puede creer, pero lo hemos logrado. Sí, sí, sí. ¿Les gustó, chicos? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, fue un montón y ya lo hice, pero ya pasamos todos. Con esto terminamos desde lo que el Buda empezó a decir hasta el final, hasta esencialmente qué budismo hay hoy en día. Gracias, Pedro. Quería decir. No, por ahora no voy a hacer más clases de estas. Después voy a hacer otro tipo de clases, pero quiero hacer clases más prácticas. Esto, de ahora en más, yo tengo una promesa que dice Juan, que es como hacer el sistema de meditación, como hicimos el sistema de meditación, pero en Padmasambhava. Mira, coso, así que vamos con el entrenamiento ritual. Vamos a hacer entrenamiento ritual y Padmasambhava. Lo que sí voy a hacer va a ser, estas clases las voy a traducir a inglés, voy a ver si me da a traducir algún idioma más, y las voy a subir a ¿cómo se llama? A internet, así que uno las puede ver. Pero espero que hayan sido más o menos claras y que hayan dado una idea general, ¿no? Yo sé que esto es un poco arriba. Sí. Pero a mí me pareció interesante que estuviera bueno que hubiera un budismo de derecha cuyo foco fuera como estar haciendo acción de derecha, y al lado de un budismo de comunista que dijera todo abajo con las clases.
Eso a mí me ha parecido re interesante, y yo creo que en el marco budista, el 90% de la gente que está consciente no existe. Es como que vos le decís, sí, pero podemos hacer la revolución y ser budistas. Te mira así. Sí, puede ser, literalmente. Es raro, pero bueno. Chicos, como última, y ya no lo juego más, ya estamos casi llegando a la hora. Pero, ¿alguna duda? ¿Consulta que haya quedado? Yo quiero preguntarte miles de cosas. Ahora lo que se me ocurre es que si puedo poner por lo menos una en el grupo para alguna de las tantas que se me ocurrieron ahora, ¿no? Sí, todas las cosas. ¿Eh? Sigo, ponerlas en el grupo, perdón. ¿Está diciendo si después poner las dudas en el grupo? Sí. Puede ser. Pero, No escucho. ahora, podemos preguntar ahora, si no lo dejamos para más tarde. Ujú. ¿Ok? Y segundo, gente, ¿de qué les gustaría que aparte del tema este digamos, del tema de tratamiento ritual, qué es lo que ustedes cambiarían? ¿Puedo preguntar si cambiarían algo? ¿O dejarían igual del curso este? Fede, yo, a ver, es el primer contacto que tuve con una cuestión como más histórica, no, sin tener, había leído algunas cosas, pero no esto que recibí. La verdad que a mí me pareció súper accesible, porque estoy más del lado de alguien que por primera vez escucha, digamos, una cuestión como más histórica, y la verdad que estuvo bien, estuvo concreto, fue claro. Puede haber algunas cuestiones que son un poco más difíciles si uno no está como demasiado habituado al lenguaje o a los nombres, pero la verdad que me pareció que está bien, y esta posibilidad de volver a verlo, que yo creo que estuvo bien, que si este fue el objetivo, la verdad que estuvo excelente. Muchas gracias. Ahí veo que dicen, Andrés dice, una clase de Sutra del Loto Diamante, el Sutra Diamante y el Sutra del Loto. Eso es más que una clase. El Sutra del Loto especialmente es la versión más corta que tengo, son 5 páginas. Y tenés 18.000 cosas, desde los 4 guardianes que están por abajo de la tierra, por abajo de todas las tierras, que estén por abajo de la materia, que surgen, hasta... No, es bizarrísimo. El Sutra del Loto es un sutra que yo aconsejo a todos los budistas leer, porque es un sutra que cuando uno dice, bueno, el budismo es la fe más secular, y no, es una bizarreada cósmica. El Sutra del Loto, el Ankavatara, el Avatamsaka, son los sutras donde el Mahayana se toma toda la psicodelia junta y se sienta, se fuma un caño así, y ahora te la voy a contar una tras de otra, donde hay budas en cada momento que están rodeándonos a todos nosotros, en cada átomo de aire. Es interesantísimo. Yo diría que eso, si quieren, lo hacemos con tiempo, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es conseguir todos la misma versión del Sutra del Loto. Yo tengo la de Toro de Dragonetti, por ahí vemos cómo hacemos para que la podamos comprar todos, tenemos un grupo así, si quieren lo podemos empezar a leer, pero son sutras largos. Y el Sutra del Diamante, si no es tan largo, es también bastante interesante. Pero bueno, sí, lo tomo para la próxima. Por ahí un grupo de clases para el Sutra del Otro. Lo que podríamos hacer, si quieren, es hacer una vaquita y poner todos para comprar N sutras del loto, y con eso, por lo menos un par por grupo. ¿Qué les parece? Sí, me Fede, parece bien. Está bien. Está bien. Yo hablo con Paidós. Porque aparte está bueno tener el texto y ir escuchando lo que se va hablando, tenerlo en la mano, son dos cosas distintas. Tener, digamos, la transmisión por internet y también tener el texto en la mano, que eso ayuda mucho también. Dale, me parece perfecto. Si les parece, yo voy a ver si consigo una Me encanta. una que esté online, que sea buena. Para mí la mejor es el Toro de Dragonetti, que hace poco nos dejaron los dos grandes podólogos, ¿no? De la generación previa, la verdad que es una lástima. Pero bueno, ellos estarán ya ahora con Manjushri en algún lugar, traducido. Pero yo creo que, espera que nos compartió la pantalla Raquel. Ahí está. Perdón, Raquel, te voy a... Para la que te compartí. Ahí está. Te decía, sí voy a intentar ver si hay una buena en Occidente, que en online, que sea abierta, que se pueda leer, y si no, voy a hablar con la editorial a ver si les compramos de 50, 100, cuánto precio nos hacen. Me gustaría tenerlo, aunque me cueste un esfuerzo. Me gustaría.
No, ¿saben qué? Aprovechando que estamos con tenemos una buena relación y estamos como, digamos, una especie de sindicato o alianza con el resto de los grupos budistas por lo menos de cada Buenos Aires, lo que voy a hacer es, voy a hablar con ellos a ver si ellos están dispuestos a comprar todo el texto y le decimos, mira, danos 1000 textos, 1000 libros, hacenos precios. Y por ahí con eso nos sirve. Yo me pongo en eso. Dale, Está bien. me parece encantador. Excelente. De Sutra del Loto, Sutra de Diamante, próximas cosas, después de entrenamiento ritual. Ritual, sí. Excelente. Y después decía lo que decía el choque cultural, ¿crees que es una buena forma de integrar el budismo con el cristianismo que atraviesa la sociedad? Más allá de si uno sea religioso o no, como ocurre en Japón con el yamismo local. Digo por lo complicado que es abstraerse culturalmente. Mira, hay un tema. Yo creo que son preguntas que las tiene que responder uno, ¿no? La pregunta es, ¿uno es culturalmente más cristiano o más? Por ejemplo, yo culturalmente no. Yo culturalmente soy un marxista, por así decirlo. Dialéctico materialista, si lo querés ver así, ¿no? En ese sentido. Entonces, a mí, si vos por ejemplo, yo estudié en la USAL. En la USAL está formada en estudios orientales, la fundó una gran persona que fue el padre Quiles, que esencialmente es uno de los grandes budólogos previos, ¿no? Yo tengo un problema personal con el padre Quiles en el sentido que él ha hecho de su libro, esencialmente, su libro del budismo, que yo lo leí, lo tuve que estudiar, lo tuve que rendir, para mí es horrible. Horrible. ¿Por qué? Porque está recontra cristianizado. Entonces, por ejemplo, habla de nirvana como el absoluto, ¿no? A la totalidad como logos, en ese sentido. Entonces, vos decís, para mí se me atraganta. A mí se me atraganta y realmente yo digo, no, ¿cómo vas a decir esto? Ahora, por ejemplo, el profesor de la escuela, que es un amigo mío hace muchos años, el profesor Carlos Rúa, él es súper cristiano. Y para él, sin eso no hubiera podido, me dijo, yo sin esto no hubiera podido leer budismo. ¿No? Entonces, va a depender, yo creo que hoy en día el cristianismo está teniendo peor fama de la que suma, ¿no? O sea, culturalmente, es muy difícil uno encontrar, por lo menos desde mi punto de vista de outsider del cristianismo, representaciones de cristianismo positivas en los medios. Realmente el grupo de monjes ayuda a, si no encontrás cosas feas. Entonces yo creo que el día de hoy, hacer eso es complicado. Ahora, en una cuestión personal, yo, por ejemplo, uno de mis grandes amigos que se murió, se llamaba Juan Adot, es una persona que yo creo que si yo hubiera pensado que todos los cristianos eran como él, yo me hubiera hecho cristiano. Era un teólogo que era súper interesante, súper lógico. En el caso de él, yo más bien que veo sentido de hacerlo cristianizado, si fuera de ese estilo de cristianismo. Pero es tan amplio y tan grande que yo no sé si tiene sentido. Ahora, va a depender de la persona. Hay personas que son súper cristianas o que tienen el esquema cristiano armado, cuyo caso, sí, fantástico. Pero en general yo creo que no. En general yo creo que la sociedad, y esto es lectura probablemente personal, ¿no? Pero se está moviendo más allá del cristianismo. Y las formas cristianas que están ganando adeptos tienen que ser formas que mantienen lo mismo que tiene el budismo, que es budismo tibetano, por ejemplo, que es una cosmovisión muy antigua. Fíjate, pero aparte son teístas. ¿Cómo? Aparte son teístas, o sea, hay un Dios, ahí se te complica muchísimo. Y es Ahí creo que si vos te mueves a un cristianismo más teológico, es menos problema. Juan, por ejemplo, decía, ¿Dios existe? Creo que sí, no lo sé. Supongo que sí, ¿por qué? Porque siento amor y yo quiero pensar que amor y sabiduría es Dios. Pero eso no es un Dios personal, decía yo. Y me decía, no es personal. Y todo eso, Dios te escucha, no, eso. Me decía, no existe. En ese tipo de cristianismo, sí, claro. de meter budismo. Porque, nada, o sea, decís, bueno, sabiduría, llamarlo vacuidad, sabiduría es la sabiduría de vacuidad, amor es compasión, y estamos hablando de bodichita, es como que es más fácil cuando el Dios no es personal y no está mediado. Sí, la parte de la bodichita es re fácil, pero la parte de la bodichita es re fácil, pero para mí es demasiado teísta, igual, en comparación a otras cosas, que las deidades son cosas que están como laterales, ¿viste? Sí, más difícil es el Islam. Más difícil es el Islam. Pero en el Islam aún se pudo juntar cierta cuestión en una zona de sufis, ¿no? Vos ves cierta cosa. Así es que Gesar, que es una épica budista tibetana, aparece en formato sufi, ¿no? Pero, digo, es posible. Ahora, la verdad, yo creo que hoy en día no va a pasar eso principalmente. Principalmente porque las escuelas budistas que más ofrecen una cosmovisión más religiosa, el budismo tibetano, por ejemplo, son totalmente incompatibles con la gente que es más religiosa
cristiana, por ejemplo, los evangelistas hoy. Anda a una iglesia evangelista donde expulsan el demonio y llevan una imagen de Vajrapani o de Mahakala. ¿Te vas? ¿No? Hermoso. ¿Con qué es súper compatible, por ejemplo, que es cristiano hasta cierto punto, con el Umbanda, por ejemplo? Claro, Con el tal Umbanda cual. es súper compatible. Con el Umbanda, los cultos africanos, la cuestión sincrética, el chamanismo, es súper compatible. Claro, porque están sincretizados de antes. No es tanto que están sincretizados, su cosmovisión es más flexible. Claro, pero porque vienen de otro, o sea, ahí metieron el cristianismo dentro de otras cosas que ya había. Entonces es como que ya se contagiaron de otras cosas y están más abiertos a eso. Como una cosa de perros. Vos vas, por ejemplo, a un alto miserión en Paraguay, en Bolivia, y le decís, Sí. ¿a qué Apu le tengo que rezar? ¿A qué Apucuna tengo que rezar? Y él te dice, no le rezas a los de acá, rezas a los de tu casa. Y los de tu casa son, no sé, el Gauchito Gil, rezale a ese. ¿Entendés? Claro. Esa cuestión de localidad y digamos, de flexibilidad que se pierde en el cristianismo es esta cuestión del budismo. Eso no es posible. Ahora, la verdad, para responderte a vos ese bien rápido es, yo creo que hay dos sincretizaciones que están pasando. Por un lado hay una sincretización muy grande con lo secular, con las neurociencias, y si vos te fijas, los grandes autores, Sam Harris, yo decía, Bachelor, Linder, por ejemplo, Romer, son todos autores, son todos generalmente norteamericanos o europeos que hacen una lectura de las neurociencias del budismo. Hay uno, por ejemplo, no me acuerdo el autor, que es muy bueno, llamado El Simio Iluminado, que es sobre una lectura, digamos, de psicología biologicista sobre el budismo. Todo eso está teniendo un gran auge. Yo te saco el budismo de la cuestión religiosa y te lo pongo en las neurociencias. Eso, claro, ahí sí. Eso es lo que vende. Y la gente que no hace eso, y la gente que hace lo más tibetano o bizarro, va por el lado de la psicodelia, ¿no? Y ese lado de la psicodelia es totalmente no digo que es anticristiano la psicodelia en sí, pero generalmente los grandes esquemas cristianos tienen ciertas cuestiones, ¿no? El hecho de que transmutes a las deidades y las absorbas en vos misma, todo eso. Como religioso cristiano, el demonio es un tema, ¿no? El demonio está en otra parte, claro. Sí, es algo que seas. Para mí, ¿quiénes son los que son grandes candidatos a esto? Ese es lo que decía yo antes, los ocultistas. La gente que hace goesia, la gente que hace, por ejemplo, invocaciones de Arbatel o del Grimorio del Papa Honorio, ¿no? Esa gente, o el Leviatán, yo qué sé, esa gente ya está casi budista, digamos, para mí. Es como que son tres. Ya están descastados. Exactamente. Ya están descastados. Entonces, y bueno, es hacer dos saltos más y ya está, digamos. Por eso para mí, la mayor parte de los budistas, de los ocultistas que yo conozco afuera, y conozco una bocha, todos están yendo hacia el budismo. Todos de a poquito, con más o con menos resistencia. Algunos te dicen, lo voy a hacer yo. Otros al revés. Son budistas que hacen ocultismo, como famoso Jason, ¿no? Pero que dicen, bueno, hago esto para no tener que pelearme con las instituciones, yo no quiero una institución, entonces hago budismo con San Cipriano, por ejemplo, yo qué sé. Ahora no, ahora por ahí está haciendo lo del demonio, entonces por ahí está haciendo otra cosa. Pero por mucho tiempo, mucha gente, digamos, de estas cuestiones más mágicas, tiende a ir al budismo. Con lo cual, para mí esos dos son los dos grupos. Ese grupo que vos tenés que apuntar, si vos querés cristianizar el budismo, digamos, ¿no? Claro, qué bueno. De hecho, si no me acuerdo mal, hay un libro de un tipo, no me acuerdo cómo se llama, que se llama Tantric Tilema. No sé si lo leíste. No. Es un libro sobre Telema, que es un sistema de Crowley, que son un sistema semi-cristiano, semi-gnóstico, semi-egipcio, que él lo transforma en una sadhana. Ah, mira. Súper interesante. Ahí tenés un ejemplo de cristianización del budismo tántrico perfecto para mí. Pero es recontra nicho, ¿no? O sea, no es una cosa. Si yo voy con ese libro a la facultad, se me descomponen de risa y después me crucifican. Claro. Buenísimo. El libro, Andrés, se llama Tantric. Mira, Tantric. Oh, perdón, te lo padría vos, María. Le respondí a Andrés y le puse, ahí te lo escribo, Tantric y Lima. Con lo cual, bueno, gente, ¿alguna otra consulta más?
No. Raquel, no te das drama, está todo grabado. Muchas gracias a todos, gente. Muchas gracias, Fede. Muchos nos vemos Gracias, Fede. y el resto, muchas gracias por Sentirlo certificado, ¿eh? Sí. Todos van a recibir el certificado de cursos. Ya. ¿Cuándo es la fiesta de colación? Los mando. María. ¿Cuándo es la fiesta de colación? Exactamente.